Alberto Ruiz Sánchez nació en la Ciudad de México en 1951. Entre el desierto de Sonora, de donde proviene su familia, y el desierto del Sahara en el norte de África, ha hecho un puente de palabras a través del Quinteto de Mogador. Esta reciente publicación que reúne sus libros publicados alrededor del deseo, exploración que le ha valido la indagación en distintos géneros y el gusto de una legión de lectores que lo siguen, no solo en sus libros, sino en todos los espacios virtuales donde él está activo. Alberto Ruiz Sánchez goza el reino de la noche, dice que la noche es el reino de los sentidos, por eso ha escrito un elogio del insomnio. Hoy vamos a conversar con él aquí, acompáñenos. Amigos, es un placer recibirlos en una emisión más de Palabra de Autor, en donde tengo el gusto de compartir el espacio con Mónica Lavín. Hola, ¿Cómo Carlos? estás, Mónica? Muy bien. Y con nuestro invitado de hoy, Alberto Ruiz Sánchez, a quien agradecemos profundamente tu presencia. Una gran alegría estar con ustedes. Gracias, Carlos. Alberto. Bienvenido. Ya platicaremos mucho sobre los aspectos literarios de Alberto. Yo quisiera empezar con una pregunta muy directa. Naturalmente, aunado a tu labor como ensayista, como editor, tenemos antes que nada la presencia mental de Mogador y del ciclo de novelas sobre Mogador. El deseo, Alberto, ha sido el gran objeto de tu literatura en estas novelas. El deseo me queda claro que es inagotable, pero yo tengo una pregunta que hacerte. Los recursos como escritor sobre el mismo tema, ¿cómo haces para que no se agoten? ¿Cómo haces para encendernos en cada novela? Sí, bueno, primero muchas gracias por notar que ese tema es arduo y que es inagotable, porque de todas maneras los recursos para contarlo están en proporción a la dificultad para acercarse al deseo. O sea, no hay una respuesta única sobre el deseo. O sea, cualquier gente que te quiera decir una teoría sobre el deseo es insuficiente siempre, porque el deseo está vinculado a la diversidad humana. Y así como hay cada persona con una posibilidad de contar el tema del amor distinto, o sea, tú no puedes decir ya no va a haber novelas de amor porque ya se escribió Romeo y Julieta, ¿no? Sí, sino que además cada acercamiento de nosotros como autores y como lectores es distinto. De la misma manera el deseo, y aún más yo creo, porque parte de lo que he tratado de situar en esta investigación sobre el deseo es una concepción del deseo que es general, que no solamente el deseo sexual, sino que es el deseo de cualquier cosa en la vida, el deseo de convertirnos en otros, el deseo de vivir con alguien, el deseo de tener algo o no tenerlo, ¿no? Todas las dimensiones del deseo, para mí... ¿Cumplido o no? Es que cumplir el deseo, eso no existe, es parte de la concepción equivocada que yo creo. Si tú has tenido un momento realmente de gran intensidad en tu deseo, siempre quieres más. O sea, esa idea de que tú llenaste una cuota, eso tiene que ver con una concepción muy antigua de la vida. Entonces, la satisfacción pertenece a otra concepción que no es la de este libro, ¿no? Por eso los sonámbulos habitan en tu quinteto. Primero hay que felicitarte porque reuniste, están publicadas tus 5 novelas que corresponden a los elementos y estos 9 veces el asombro en el Quinteto de Mogador, ¿no? Yo creo que estás muy contento y que nosotros los lectores celebramos esto. Y a mí me gustaría que esta ciudad del deseo que es Mogador, habitada por sonámbulos o estos permanentes deseantes, ¿no? Que nos platiques, Mogador, ¿cómo nace? Es infinito, te puedo platicar 5 horas sobre la ciudad. Es una ciudad absolutamente apasionante que embruja a la gente. Somos muchísimos los que hemos ido de pasadita
O sea, yo pensaba estar un fin de semana y me he quedado toda la vida. ¿Llevas 20 años mogadoreando? Sí, incluso cuando llevé a mis hijos dijeron, bueno, por fin mi papá nos va a presentar la ciudad donde ha estado viviendo mentalmente más de 20 años en aquella época, ahora ya son más de 30, ¿no? Pero es una ciudad que es bellísima, que está al lado de Marrakech, está en realidad dos horas y media de Marrakech, hacia el Atlántico. Es una ciudad que fue fundada por los fenicios, porque era un lugar donde ordeñaban a un caracol del cual se extraía el color púrpura. Exactamente el mismo, el murex, una variante del murex, o sea, el caracol que tenemos en Oaxaca, de donde se saca el color púrpura. Y eso que era un tesoro, Aristóteles cuenta que el púrpura valía 25 veces su peso en oro. O sea, valía 25 veces más que el oro. Porque tú piensas, no había colores químicos, todos los colores eran naturales, ¿no? Y entonces eso fue evolucionando de muchas maneras muy distintas hasta su crecimiento más importante, que fue en el siglo XVIII, en el cual un sultán creó la utopía de tener el puerto más internacional del mundo, en el que pudiera haber, siendo mundo árabe, una población judía muy grande, tanto de origen ashkenazi, es decir, del norte de Europa, como origen sefaradita, es decir, del centro de Europa. Y también judía negra, es decir, del otro lado del Sahara. Y al mismo tiempo una población europea tan rica que incluía desde consulados noruegos, suecos, y mucha gente no lo sabe, pero la primera representación diplomática de los Estados Unidos fue puesta en Mogador, porque Marruecos fue el primer país que reconoció la independencia de los Estados Unidos. Todo esto dio una mezcla racial muy sabrosa, es decir, un mestizaje fantástico, en el cual además hay religiones, hay música, hay una cultura y hay una belleza de las personas increíble. Y que además, como decimos, como podemos decir con un mexicanismo, la gran disponibilidad para mezclarse pone a la gente flojita y cooperando. Es la ciudad del deseo. Se llama... Pero porque tú la has vuelto la ciudad del deseo. No, en realidad no. Yo lo que soy un testigo de muchas de las cosas que suceden ahí. Y yo cada vez que voy descubro nuevas cosas. ¿Cómo decirte? Orson Welles llegó a filmar una película, Otelo, y se sintió desbordado por la ciudad. Se le fue el presupuesto y se quedó a vivir casi 2 años en Mogador. Tú también, ¿eh? Ya te quedaste y nos llevaste. También se me fueron. Y hay miles de cosas extraordinarias en esta ciudad que además yo al principio la usé como el lugar donde sucedía todo para no distraer demasiado la atención de los lectores de lo que le sucedía a los personajes. Y poco a poco lo que sucedía en la ciudad, la erotización de la ciudad, se iba convirtiendo en metáfora de los personajes, es decir, que la ciudad y los personajes que deambulan en ella son uno y el mismo. Las mujeres son la ciudad y la ciudad son las mujeres. La ciudad es los hombres y los hombres son la ciudad. Y al mismo tiempo hay en la ciudad todo un lenguaje y un discurso del deseo activo, ¿no? Y por eso hasta tus lectores dicen, y ahorita nos contarás después del corte, vamos a Mogador para hablar de lo sensual y lo discreto, ¿no? Ahorita nos platicas de Mogador y la escritura. Vamos a un corte. Cuando publicaste Los Nombres del Aire del Quinteto de Mogador en 1987, que recibiste el premio Villaurrutia por ella, a la reunión de las novelas ahora en el Quinteto de Mogador, ha pasado un tiempo y tú eres una persona activísima en las redes, 90,000 seguidores casi en Twitter, 15,000 en Facebook. Tú estás siempre desbordando la escritura más allá de los libros. Tienes tus blogs, ¿no? Cuadernos abiertos del cuerpo. Hay una interacción con tus lectores. Nos estás presumiendo el Quinteto de Mogador ahora con una caligrafía maravillosa. Cuéntanos qué es esto de ir a Mogador, que dicen unas de tus lectoras, ahora traductora. Cuéntanos pues esto. Mira, una de las cosas que un escritor no puede prever
es lo que los lectores van a hacer con tus libros. Y lo maravilloso es que ni siquiera los editores pueden preverlo. Para publicar el primer libro, el que salió en 1987, tuve que pasar por 10 rechazos. ¿De verdad? De verdad, gente que me decía, esto, la verdad, váyase a escribirlo de nuevo. O me decían, esto no es un poema, ¿por qué lo quiere publicar como poema? Es una novela. Y editores de novelas que me decían, esto no es una novela, es un poema, vaya con editores de poesía. Entonces, hubo un editor, que fue Joaquín Díez Canedo, que me dijo, yo ya sé que de esto no voy a vender nada, pero a mí me gusta, entonces lo voy a publicar. Y desde el momento en que lo publicó, no ha dejado de ser reimpreso cada año. En el Volador. No es un bestseller, es un long seller. Y eso no es por nada, sino por el público, sobre todo un público de lectoras, que de alguna manera, creo yo, fue sensible a todos los años que yo me pasé preguntándole a las mujeres qué sentían, qué pensaban, qué deseaban, ¿no? Y entonces en todo ese tiempo se convirtió en una respuesta de lectoras increíble, que con el tiempo, y antes no había redes, cuando empecé a comenzar esto no había redes, empecé a recibir cartas escritas a veces a mano, después correos y eso, de gente para la cual los libros significaban otra cosa. Hasta que llegó un momento en el que las caligrafías, o sea, estas letras dibujadas en árabe, empezaron a ser usadas por las lectoras, sobre todo, pero por lectores también, como tatuajes en el cuerpo. Es decir, que la gente se convertía en personaje de los libros y quería seguir viviendo como lo que vivieron los personajes en los libros, poniéndose el libro en su piel, una edición. Y ya el colmo es este último año en el que una de las lectoras, que no solamente quedó satisfecha con convertirse en traductora al italiano de mis libros, Caterina Camasta, sino que se fue a Marruecos, vivió allá, aprendió árabe y se convirtió en calígrafa. Es decir, uno de sus oficios es hacer caligrafía. Y en esta nueva edición ya aparecen en el primero de los libros, en 9 veces el asombro, sus caligrafías. Es decir, que la relación con el público, que ha sido muy variada, y esta de las caligrafías es una de las dimensiones en las que ha sucedido que de las maneras en las cuales el público se ha apropiado el libro, pues cierra una especie de círculo, justamente cuando yo cierro la estructura y la publicación del libro, poniendo todo junto, lo que yo pensé que debería ser todo disperso. Tú me decías, hay que celebrar, que están todas juntas. En realidad yo te hubiera dicho, esto lo quiere el editor. Yo lo que hubiera dicho es dividir todavía más los libros, publicar 300 plaquettes, ¿no? Ay, qué maravilla. del libro, y que circulara pues casi como literatura de cordel por todas partes. Bueno, de alguna manera eso hacen las redes, ¿no? Claro. Y eso hace la gente que retoma las cosas. Cuando tú hablas de tu prosa, la defines como prosa de intensidades, hablando como una prosa poética. Ahora que están mencionando la reacción del público que se tatúa los nombres de tus personajes, ¿cuántas mujeres no tendrán tatuado a Fatma en la piel? Esto de prosa de intensidades no adquiere un nuevo sentido para ti. Bueno, mira, yo forjé el término prosa de intensidades porque justamente cuando me lo rechazaban los editores de un género y de otro, me di cuenta que lo que hacía falta no era que yo me ajustara a su cabecita, sino ponerles un cajón más, un folder, una etiqueta, para que ellos pudieran clasificarme en ese cajón. Y además que corresponde a una realidad, la realidad de que se trata no de poemas en prosa, sino de una composición similar al poema extenso, es decir, más cercano a la composición musical, pero que es narrativa, pero que tiene la intensidad de la poesía. Claro, es maravilloso que toques esto, porque lo que nos llama mucho la atención es la manera en que estructuras las novelas. Es como las arcadas, como las nervaduras de las catedrales que se van entrelazando en el techo. ¿Haces un plan previo para escribir tus novelas? Bueno, mira, antes los escritores aprendían de la literatura, ¿no? Todavía Octavio Paz dice, yo tomé de las vanguardias, tomé este recurso y este otro. Nosotros que somos hijos de la generación siguiente, además de aprender de las vanguardias, como hizo la literatura del boom, y lo llevó a un extremo cotidiano, nosotros podemos aprender de otros oficios. Mis libros están llenos de todo lo que yo he aprendido de tejedoras de Oaxaca y de Chiapas. Está lleno de todo lo que yo he aprendido de ceramistas, tanto de México, pero sobre todo de Marruecos, en unas estructuras
en las que ellos pueden combinar 9 formas básicas distintas que se convierten en 81 formas geométricas. Por eso tu libro, perdón, 9 veces el asombro, que son 81 fragmentos, ¿no? Exactamente, es una manifestación externa del principio de la retícula, digamos, de esa cuadrícula que no notan necesariamente los lectores, pero que a mí me permite tomar piezas distintas y hacer un collage que tenga una composición armónica. La idea de composición para mí es fundamental. Entonces, más que tener un esquema abstracto, porque también cuando tú haces un esquema, el peligro es que se te vuelva fría la novela. Tiene que estar llena de vida, tiene que estar llena de lo que va sucediendo, de estas reacciones de los lectores, de las lectoras y de lo que te va pasando en la vida, en la misma línea de investigación. Entonces sí, hay un esquema, pero es un esquema escondido y que tiene cierta flexibilidad, pero que sigue siendo útil. ¿Y eso es derivado del ritmo de la noche, del insomnio elogiado por ti? Bueno, ese es, digamos, un momento de escritura, pero sobre todo tiene que ver con la música, de los ritmos que hay en todas estas, en la poética, o sea, en las técnicas de composición de artes que llaman aplicadas, que son, en mi libro, sobre todo, la cerámica, la caligrafía, ¿no? Claro. De manera muy preponderante, y después el estudio de la poesía mística, ¿no? Como un hilo, y también el estudio digamos, de registros narrativos. Si tú ves, hay una exploración muy a fondo y la exploración de un tema fundamental, que son todos los paralelos entre el mundo árabe y el mundo nuestro, que es decir, todo lo que nosotros tenemos de la cultura y de la civilización árabe metido en nuestras venas a través de España. Esa es una raíz que no tenemos muy clara en México, que podemos platicar en el siguiente bloque. Vamos a un corte. Es fantástico que Alberto toque el tema de la alfarería, de la cerámica, porque, quienes no lo sepan, es editor desde hace 25 años de la extraordinaria revista Artes de México, que creo que no podías haber apostado a que pasara de 1 o 2 números, ¿no? Según tengo entendido, no, cuando empezaron. Yo sí, por supuesto, ¿no? Todo estaba planeado y hecho con la precaución para que dure. Además, los temas son infinitos. Cuando comenzamos, sabes, yo la codirijo con mi esposa, con la historiadora Margarita de Orellana, y desde el principio hicimos 200 títulos que necesitábamos. Desde el principio y planeamos una estructura financiera que fuera multidependiente. Y además nos inspiramos en una idea de Diderot, que es la carta que escribió a los comerciantes de libros para que vendieran la enciclopedia de Diderot. Entonces es un proyecto para perdurar que siempre tiene muchas dificultades, porque es difícil hacer algo de muy alta calidad en la forma y en el contenido, ¿no? Y lo que sí te puedo decir es que el mismo esfuerzo de admiración por lo excepcional y bello de una cultura, en el caso de Artes de México, la cultura mexicana, y sumar al placer de contemplarla, el placer de comprenderla, es el mismo esfuerzo que yo he puesto en el Quinteto de Mogador. O sea, para mí el gran reto no es solamente producir un objeto que estéticamente sea bello, una composición que sea fuerte, es decir, sino que además puedas tú hacer un esfuerzo que también es intelectual. Es decir, el Quinteto de Mogador, y muchos comentaristas lo han señalado, es un poema, al mismo tiempo es una narración plural y al mismo tiempo es un ensayo sobre una historia de las culturas, ¿no? Claro. Historia que tiene como eje el amor, el deseo. Claro. Tú como editor y escritor, ¿qué tanto te involucras, por ejemplo, en esta edición del Quinteto de Mogador? ¿Qué tanto te involucras con el arte, con la creación, con las imágenes? Con ¿Cómo? No me involucro. Ese es el chiste de hacer un libro, ¿no? Claro. Yo no podría hacer un libro donde yo no escogiera la tipografía, donde yo no escogiera la caja, donde yo no revisara, que tuviera las menos faltas posibles y que además escuchara a mis editores, que siempre me ayudan, ¿no? Y además están las fotos del viajero que eres también, tu columna que leemos en el Universal muy gozosamente. Están tus fotos de viaje, estas cabras subidas en el árbol, que ya es un clásico de Alberto. Y bueno, ya que estamos aquí en
el colegio en San Ildefonso, el Colegio de San Ildefonso, pues no podemos dejar de mencionar este trabajo interesantísimo, la introducción a Octavio Paz, este libro, ensayo en el que nos llevas de la mano para entender el tiempo, al tiempo y al poeta que mira la historia, esta lucidez que tú señalas de el poeta mirando, ¿no? El poeta en el centro, y pues aquí estudió Octavio Paz, ¿no? Sí, muy apropiado mencionarlo, porque aquí estamos junto a los barandales de su escuela preparatoria, de su colegio, y donde él hizo su primera revista, que llamó precisamente Barandal, porque la hacía en estos pasillos, aquí se sentaban con sus amigos a hacer la primera revista literaria de Octavio Paz. Y lo que yo trato de decir en aparte de hacer un trabajo muy sintético que le permita a cualquier persona comprender lo apasionante de una vida excepcional, que es la vida de Octavio Paz, que incluso cuando Octavio Paz habla de arte, incluso cuando habla de historia, lo está haciendo como poeta. Eso no quiere decir que rime o que lo diga bonito. Eso quiere decir simplemente que, como él lo dice, citando a Aristóteles, el historiador habla de las cosas que sucedieron, el poeta habla de las que sucedieron y de las que podrían suceder. Y Octavio Paz añade también de las que deberían suceder, porque él se está atreviendo a pensar como poeta al mundo. Sin duda debe haber sido interesantísimo trabajar y aprender al lado de Octavio Paz y de tus maestros en París, Roland Barthes, Gilles Deleuze, una maravilla. Pero yo no quiero dejar que se acabe el tiempo de este programa sin decir que eres un gran bailarín y que te fascina bailar. Yo te he visto en el Salón Veracruz, ahí en la FIL Guadalajara, y cómo también has presentado tus libros en coreografías de esta bailarina Tatiana Sugasagoitia, sí. ¿No? Bueno, pues hay quien tiene el privilegio de ser traducido a la pantalla por grandes cineastas que hacen thrillers, ¿no? Yo he tenido el privilegio de ser traducido a otros medios, tanto de música como de danza, por bailarinas muy bellas y coreógrafas muy bellas, que me han invitado con mucha frecuencia a formar parte de sus creaciones, ¿no? Lo cual habla también de la naturaleza múltiple de mi trabajo, claro, ¿no? Que cuenta historias, pero también tiene una intensidad que es muy propia del trabajo, ¿no? Y se desborda, y es lo sensual y lo sensorial está ahí todo el tiempo. La fulguración de Alberto Ruiz Sánchez. Yo quisiera terminar con esta cita de Severo Sarduy. Ruiz Sánchez inventó no solo novelas, sino un nuevo modo de aprender a leer, desde la fulguración. Gracias, Alberto, por la fulguración de la inteligencia, de los sentidos, por esa plática. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias, Mónica. Sigan a Alberto, véanlo en Twitter, en sus cuadernos de Cuerpo Abierto, el blog de poemas sueltos, en su página, Facebook, sobre todo en el Quinteto de Mogador y en esos tatuajes que ahora podremos leer o podemos pensar otras historias. Felicidades y gracias, ha sido un gusto. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Cuando se mira de esa manera, el horizonte no existe, lo fija la mirada. Es un hilo que se rompe a cada parpadeo. Ella miraba fijamente la línea que el cielo y el mar comparten durante el día, la orilla que pierden cuando llega la noche a unir en secreto todas las telas. Ya en la oscuridad, era una línea de estrellas la que sus ojos fijaban, una línea clara, reflejada a lo lejos sobre el agua. Ni el vuelo de los insectos sobre sus párpados podía cortar los hilos extendidos por su mirada. Nada hacía de sus pestañas inquietas alas.